vida. No les reinvente a los integrantes de un equipo la naturaleza de su trabajo. Más bien deje que utilicen sus conocimientos y fortalezas. Esto les dará la confianza psicológica y emocional para que su individualidad sea más productiva. La creación y el desarrollo de equipos es un proceso definido. La integridad del proceso de colaboración interna separa a un equipo consistente y brillante de otro ocasionalmente útil. Esta integridad significa el compromiso de cada miembro del equipo de colaborar bajo un esquema dado hasta que exista realmente necesidad tangible de cambiarlo. La estrategia de tomar decisiones en consenso o consensualmente utiliza fórmulas que mejoran la velocidad y la calidad de los acuerdos dentro de un grupo, minimizando a la vez la agresividad individual, las desigualdades y la apatía. Cierto equipo de trabajo del departamento de distribución de una empresa de manufactura que había ya resuelto exitosamente una serie de problemas con ahorros de varios millones de dólares anuales, comenzó a sufrir el fruto de su esfuerzo. La mitad de los integrantes de este equipo habían sido ya promovidos y no se contaba con ellos. Había preocupación por seleccionar los sustitutos adecuados. Atacaron este problema utilizando 5 criterios de selección: carácter innovador, asistencia, conocimientos técnicos, orientación hacia procesos de trabajo y actitud de cooperación. Analizaron una lista de 12 posibles candidatos para agregar al equipo. Enseguida clasificaron a cada uno de ellos, calificándolos de acuerdo a cada criterio, con una escala de 1 a 3 puntos en cada caso. 3 puntos para el modelo ideal, 2 para el modelo satisfactorio y 1 punto para quien se percibía con algunas deficiencias. De esta manera se seleccionó solo a los 4 candidatos de mayor puntuación. Uno declinó la oferta y los otros la aceptaron. Una consideración importante en su aceptación fue que se enteraron que se habían utilizado criterios de evaluación cuantitativos, por lo que se sintieron que eran más que nada un honor haber sido seleccionados sin preferencias subjetivas. En cualquier situación de grupo, al definir criterios de decisión específicos, utilizando una escala cuantitativa de 3 o preferentes 5 puntos, se provoca el consenso de equipo con agilidad y certeza. Por otra parte, el sentido de urgencia siempre genera velocidad. La velocidad no solo es un factor de unión, sino que también es la ventaja competitiva de mayor impacto hoy en día. Este concepto de velocidad generalmente se relaciona con la eficiencia y la productividad, la minimización de pérdidas, la alta calidad y la confiabilidad del servicio. La política de fijar tiempos cada vez más reducidos para la realización de tareas muchas veces crea un nuevo incentivo para cumplir con el trabajo, haciéndolo bien. Los errores, el desperdicio y las demoras son los principales enemigos de la velocidad en el trabajo. Un prerequisito clave para implantar velocidad en nuestras organizaciones es la aplicación de un enfoque planificado y ya conocido, no un enfoque de receta empacada. La gran empresa automotriz Chrysler Corporation ha sido modelo en la adopción del concepto velocidad como estrategia directa de éxito. Todo equipo de trabajo debe ponerle reloj a todo lo que realiza. El reconocido Peter Drucker tiene mucha razón al decir en su obra El Ejecutivo Eficaz que lo que no podemos medir, no podemos administrar. Cuando los equipos saben que están siendo evaluados en función del tiempo, su avance se acelera en forma dramática. Al incorporar el concepto de velocidad en su procedimiento de calificación de la calidad de liderazgo, los equipos de trabajo en la Fuerza Naval de Estados Unidos han reducido el tiempo promedio de entrenamiento de 3 meses a un poco menos de 3. Cada fase que se completa del programa es registrada con su fecha correspondiente. Además del incremento drástico de velocidad, también han logrado una mejoría significativa en la integridad del proceso de trabajo.
Al tomar en cuenta la fecha de terminación de cada fase, y no solo de la última, se comenzó a entender la importancia de la estructura y contenido de este programa de entrenamiento. El respeto a la integridad de un proceso siempre garantiza el éxito del resultado. Mucha gente caracteriza el comportamiento típico de la mayoría de los equipos de trabajo de hoy en día como ineficiente, conflictivo y lento. Su trabajo se percibe como difuso o inconsistente. En alguna ocasión que me integré a un equipo de trabajo ya formado, me pidieron desesperadamente que les ayudara a concretar el verdadero propósito de su trabajo, sin provocar tensiones con los supervisores. Al no existir un procedimiento establecido para quejas, pudieron haber protestado explosivamente señalando y denunciando la falta de interés de los jefes. Muchos equipos de trabajo caen en esta trampa de desilusión y frustración, que debe ser de parte de la fase evolutiva de cualquier equipo que anteriormente hemos llamado fase de conmoción. El equipo de referencia se sobrepuso a esta fase y pronto se convirtió en una de las unidades más productivas en la historia de esa empresa. 5 de los 6 integrantes del equipo fueron promovidos a niveles de supervisión o de apoyo gerencial. Su fama de ser agentes de éxito los hizo muy solicitados en sus nuevas funciones, y ellos siempre fomentaron la integridad de los procesos de trabajo. A coveted commodity. They were able to import what they had learned about the need for process integrity into the situations they were promoted into. Una de las lecciones que hemos aprendido del concepto de Administración por la Calidad Total, o TQM, es que un proceso bien definido es la clave para un desempeño eficaz y consistente. En el caso del trabajo en equipo, esto minimiza las tareas de duda o discusión entre los participantes, promoviendo un ambiente que invita a la creatividad y colaboración, y no a la argumentación. Quizás el resultado más importante del trabajo en equipo es que esta experiencia hace que la gente madure a una velocidad acelerada. El proceso de desarrollo de equipos enriquece a cada individuo con la visión, experiencia y compromiso de los demás. Da la oportunidad a que los miembros del equipo como unidad sobrepasen el nivel de desempeño individual hasta del mejor de ellos. De hecho, la máxima ventaja competitiva que podemos tener es la madurez de nuestra gente. La mayoría de los otros recursos organizacionales que tenemos pueden ser igualados con cierta facilidad, pero la calidad y el espíritu de innovación inherente a un personal de trabajo maduro es un activo que multiplica exponencialmente el efecto de todos los demás factores de competitividad. Lograr esto requiere gran dedicación, espíritu de excelencia y manejo de complejidad, pero el personal que logre este nivel produce grandes e inimaginables recompensas. Existe otro imperativo aún más poderoso que hace ya que el desarrollo de equipos de trabajo en nuestras empresas sea algo no solo conveniente, sino vital. Este se refiere al impacto extendido de nuestro trabajo, hacia adentro y hacia afuera. El personal en nuestras organizaciones ya no opera aisladamente o en un vacío. Un equipo que no tiene la representación adecuada de especialistas de cada uno de los componentes del proceso extendido de nuestro negocio nunca tendrá la perspectiva, autoridad o conocimientos para funcionar con eficacia. La nueva concepción de nuestro trabajo extendido enfatiza ciertas relaciones de interdependencia entre las diversas funciones que se dan alrededor de nuestro lugar de trabajo, tales como las relaciones con los proveedores, responsables de procesos, clientes, procesamientos internos y restricciones legales y gubernamentales. La estructura más adecuada para enfrentarse a esta nueva realidad de nuestra actividad productiva es el equipo de trabajo. Un buen modelo que visualice el alcance extendido de nuestro trabajo no solo exige la creación de equipos como el agente primario de cambio para el éxito de nuestros negocios, sino que nos da la pauta respecto a la composición del personal de estos equipos, facultándolos para actuar con un nuevo nivel de decisión y de contribución al objetivo organizacional común. Este modelo establece también el marco de acción para que un buen equipo realice ordenadamente las tareas esenciales que le garantizará el éxito de su gestión, como son seleccionar las áreas de trabajo de mayor efecto multiplicador,
identificar las restricciones más sobresalientes del problema, proponer el plan de solución de menor riesgo de fallar y validar el posible éxito de la solución propuesta. Esto último se realiza calificando los 5 factores básicos de unificación del trabajo en equipos propuestos anteriormente, como son sentido de dirección, metas alcanzables, estructura de colaboración apropiada, esquema de toma de decisiones por consenso y urgencia. Todo esto es la clave para la formación de equipos eficaces y permanentes. Estas perspectivas reflejan honestamente mi experiencia en la extensa y variada práctica profesional de formación y desarrollo de equipos que a diferentes niveles y en diversos sectores he tenido la suerte de dirigir e influenciar. Muchas gracias. Comenzamos con la primera sesión demostrativa de preguntas y respuestas. Trataremos de dar cabida al mayor número de preguntas. Solo les pedimos que por favor hagan únicamente una pregunta en cada llamada y que en lo posible sea breve. Ustedes pueden llamar directamente al estudio, a los teléfonos o al fax que están ahora en su pantalla. Les recordamos alejar el teléfono de su pantalla al hacer sus preguntas para evitar interferencias. La primera pregunta nos llega vía fax, viene desde Córdoba, Argentina, de la Universidad Blas Pascal, y dice: ¿cómo puede uno lograr que personas de diferentes organizaciones se pongan de acuerdo dentro de un tiempo razonable? La ironía de esto es que hay la creencia de que el proceso hace más lenta la capacidad de tomar decisiones, y en la práctica en realidad no solamente lo acelera, sino que lo hace más se puede predecir exactamente cuánto tiempo durará, y ese es un elemento muy importante. Básicamente estoy de acuerdo. El tiempo que se va a tomar está relacionado directamente con la cantidad de información en cuanto al examen de las variables para llegar a decisiones por consenso. Muchas gracias. La siguiente es la primera llamada telefónica de nuestra sesión y viene del Instituto Tecnológico Cerro Azul, Veracruz. Bienvenidos. Señor Spain, ¿cuál sería el punto clave de atención para romper con la cultura del individualismo en la formación de un equipo eficaz de trabajo? Gracias. No sé si necesariamente al tomar un enfoque de equipo se deba necesariamente eliminar una orientación individualista o una cultura de este tipo. Creo que los últimos estudios han demostrado que cuando uno tiene una gran variedad de percepciones de los individuos, es necesario, es bueno, y es necesario tomar todas estas opiniones y puntos de vista y que se convierten ahora en un activo, no en un pasivo. Es decir, que no necesariamente es algo negativo para la resolución de problemas mediante equipo o en equipo. Muchas gracias. Saludamos también a la Federación Nacional de Comerciantes en Medellín, Colombia. La siguiente pregunta es formulada por ellos. Le escuchamos. Buenos días. Desde la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, Antioquia, formulamos la siguiente pregunta. El desarrollo tecnológico ha permitido avances tan importantes como la creación de la oficina virtual, con el principal objetivo de tener una mayor eficiencia en el manejo del tiempo y de la productividad. Sin embargo, este adelanto ha implicado que el hombre dedique más tiempo a su trabajo y menos a sí mismo. ¿Cómo explica usted este contrasentido? Muchas gracias. En realidad esa contradicción, este contrasentido no necesariamente tiene que extenderse hasta el punto en que usted lo está mencionando. Creo que uno de los beneficios de utilizar un proceso de selección basado en los criterios es que uno puede incorporar
las inquietudes humanistas de las personas integrantes del equipo y del equipo en general, y hay que seleccionar el curso de acción o los puntos en que se va a enfocar el equipo. De hecho, si usted no incorpora esos aspectos, es probable que las personas terminen completamente cansadas, quemadas, y es necesario tener un enfoque equilibrado en todo, y debemos contemplar tanto las necesidades del ser humano como las necesidades de la empresa. Señor Worthington. Mr. Worthington, sí, yo estoy de acuerdo en que si se percibe que hay algunos efectos negativos en cuanto a las tecnologías actuales, es decir, de lugares de trabajo individualizados gracias a las nuevas tecnologías de información, etcétera, no necesariamente esto se convierte en un tema negativo o que siga siendo una problemática y que vaya a afectar a los equipos. Es necesario que el equipo trate sobre estos temas también, y es necesario tomar en cuenta el tiempo independiente de cada persona y que ya no se quite esta individualidad. Y de Medellín nos vamos ahora, gracias al milagro de las telecomunicaciones vía satélite, al Paraguay. La siguiente pregunta es formulada desde la Unión Industrial Paraguaya en Asunción. Escuchamos. Sí, una pregunta de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El planteamiento del trabajo en equipos puede ser negativamente interpretado considerando la delegación como falta de autoridad, el consenso como déficit de capacidad de quien delega la autoridad al equipo, y la formación de equipos por áreas como la falta de claridad en las metas. ¿Qué experiencia puede transmitirnos al respecto para contrarrestar esto en un proceso de redefinición de políticas de trabajo? When you apply team building. Esa es una pregunta excelente. La meta detrás del proceso de formación de equipos y de equipos realmente son los resultados que se van a obtener, ya sea en el contexto de una institución educativa o en el contexto de una empresa, de un negocio. Si después de la experimentación inicial del enfoque de equipos y se determina que los resultados o las metas deseadas y las medidas las formas de medir las mejoras de la empresa, entonces la mayoría de las metas se cumplen, entonces las personas involucradas participantes en el proceso, no necesariamente debe ser que no hay un enfoque específico o dirección dentro de la empresa. Eso que se puede lograr vía el consenso, de la misma manera que se puede lograr en el contexto de una toma de decisión única de un solo administrador gerente, o uno, por ejemplo, puede tomar todas las ideas de todas las personas y luego unirlas y llegar a las metas. De hecho, uno de los contratos implícitos en el contexto de una empresa, en la formación y el funcionamiento de un equipo, es que todos tienen siempre el derecho a elegir la problemática, el tema que van a tratar, y según las necesidades de la empresa, de la compañía. Y eso es lo que ellos se proponen como equipo. Y entonces se puede asistir a este proceso, el líder lo hace, y lo hace guiando un poco y opinando en las diversas facetas y participando también en las discusiones del equipo. Por ejemplo, hay todos los aspectos de un solo tema complejo podrían ser cubiertos y se puede llegar a una decisión adecuada y positiva. Todos los gerentes tienen derecho también a gerenciar, y esa es una forma de bregar con este tipo de contrato dentro del equipo. Saludamos ahora a la Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de la Costa, en Puerto Vallarta, Jalisco. Lo escuchamos. Sí, muy buenos días. Habla el licenciado Ramón González Lomelí,
usted una pregunta. Cuando los integrantes de un equipo de trabajo son de diferentes niveles sociales y culturales, y estos son muy marcados, e inclusive de diferentes países, ¿qué procedimientos recomienda para su integración como equipo? Pregunta excelente. Y el enfoque es utilizar esto otra vez como un activo, no como un pasivo, como algo bueno, como una ventaja. Mientras más información se obtiene en cualquier decisión empresarial importante que haya que tomar y que un negocio tenga que enfrentar y resolver, mientras más variables tengamos a nuestra disposición en cuanto a cultura o antecedentes para resolver esos problemas, es importante. Así que si uno tiene todos estos puntos de vista tan diversos, de diversas perspectivas culturales, entonces los participantes deben poder percibirlas. Y además los gerentes, los administradores deben entender que son valiosos para el proceso y entonces pueden aprovecharlos para tomar decisiones adecuadas. Bien, la siguiente pregunta la formulan del Instituto Nacional de Investigación y Capacitación de Telecomunicaciones en Lima, Perú. Les damos la bienvenida. Les escuchamos. Sí, muy buenos días. Les saludamos de INICTEL, de acá de Lima, Perú. Le formulamos nuestras preguntas un momentito. Tenemos dos preocupaciones. La primera es, ¿qué hacer con la supervisión que no va al ritmo de los equipos que interactúan consensualmente? Y la otra, en el proceso de lograr una interacción consensual, ¿qué es primero, la motivación del equipo o la automotivación del trabajador? Muchas gracias. Go ahead. No, go ahead. Oh, okay. Second question. A la segunda pregunta le contesto. Básicamente no se puede realmente separar la motivación del individuo de la motivación del equipo como un todo. Uno de los papeles valiosos de los miembros del equipo es precisamente representar las inquietudes de los individuos en general, y esto enriquece la perspectiva y es muy eficaz para llegar a una solución donde todo el mundo gana. Bien, de Perú viajamos ahora a Panamá. La siguiente pregunta es formulada por la Universidad Tecnológica de Panamá en Ciudad de Panamá. Bienvenidos. Sí, buenas. La pregunta es la siguiente. En las empresas del Estado, el trabajo en equipo muchas veces se ve afectado por la burocracia existente. ¿Cuál es la recomendación a ello? Por supuesto, esa es una situación muy difícil si uno está trabajando dentro de una organización muy grande. Por supuesto, si la burocracia impide el enfoque de resolver problemas a través de equipos, por supuesto, entonces la comunicación entre esos elementos de la burocracia y los equipos será, por supuesto, debe ser muy clara en cuanto a los objetivos que se buscan. Si no hay claridad en los objetivos y no se pueden comunicar en el seno de la organización y no se comunican cuáles son las dificultades, entonces es necesario que ustedes les informen que ustedes ellos están impidiendo el proceso de resolución. Y hablando en términos de práctica y realistas, el equipo a lo mejor tenga que recurrir a identificar las áreas que no están definidas o constreñidas, limitadas por la burocracia, donde ellos puedan actuar libremente y entonces enfocarse tal vez en esa dirección. Y de Panamá nos vamos ahora a Bolivia. Nuestro saludo cordial para la Universidad Privada Boliviana en Cochabamba. Le escuchamos. Muy buenos días. Hablamos de la Universidad Privada Boliviana en Cochabamba, Bolivia. Formulamos la siguiente pregunta. En la formación de equipos de trabajo, explique el proceso de delegación de responsabilidades y metas a cada miembro del equipo. Muchas gracias.
Esto se realiza a diversos niveles. Uno de los niveles de delegación o de asignación de estas metas es aclarar primero los papeles que tienen que cumplir cada uno de los miembros de un equipo. Es un proceso de 3 pasos. Es decir, tener primero que cada persona indique lo que a ellos les gustaría hacer dentro del equipo, qué papel quieren cumplir, quieren jugar ahí. Y entonces los demás miembros del equipo responden con sus percepciones de cómo creen que esa persona puede servir al equipo de la mejor manera. El tercer paso, entonces, será tomar en cuenta las preferencias individuales, las necesidades del equipo, y no utilizar más y llegar al consenso para ver cuál es la mejor contribución que cada persona puede hacer. Y esto es lo que hace que se distingan los equipos más eficaces o los más brillantes, no solamente en el ámbito de las empresas, sino también de los deportes, y todo eso es necesario saber trabajar en equipo. Vamos a atender ahora una pregunta hecha vía fax. Nos llega desde Brasil la fórmula KTV Comunicaciones y dice: ¿puede darse el caso de que el equipo que elija una alternativa sea equivocada y esta alternativa sea tomada por consenso? A veces la democracia no es la mejor forma o el mejor camino, y a veces la tecnocracia puede ser mejor. ¿Qué opinan? Esta fue una pregunta muy importante por las siguientes razones. No siempre se garantiza que la democracia o el enfoque de los equipos sea el más adecuado en un momento dado. Si la empresa o la institución educativa no es conducente a los enfoques más democráticos, a los métodos más democráticos, particularmente a niveles medios o de gerencia o de alta gerencia, entonces habría que darse uno cuenta de que la formación de equipos y ese método no necesariamente es el mejor. En algunos casos incluso puede tener un efecto adverso si las personas que participan en el proceso realmente no están convencidas, entonces incluso puede tener efectos negativos y mejor es no hacerlo en absoluto. Volvemos a las llamadas telefónicas. Esta vez atendemos una que nos viene desde el Instituto Tecnológico de Celaya, Guanajuato, México. Lo escuchamos. México, Celaya. Parece que la llamada se ha suspendido, se ha cortado. Vamos a formular una que nos llegó vía fax. Dice, viene de Acapulco y dice: usted mencionó que la transformación es la última fase del desarrollo de un grupo. Los equipos de nuestra organización suelen trabajar muchísimo sin llegar al punto de transformación. ¿Cuáles son las indicaciones que el equipo ha llegado a este punto? Básicamente esto tiene que ver con una de las responsabilidades iniciales del equipo, es decir, que una vez que se ha seleccionado el equipo y se ha seleccionado la meta que hay que cumplir, es necesario ser muy específicos en cuanto a quiénes van a participar, dónde, en qué áreas hay oportunidades para mejorar, cuáles son las consecuencias específicas en términos mensurables que van a cambiar o que se van a eliminar, y esto ayuda a las personas a definir una meta lograble, alcanzable. De hecho, después de haber definido el alcance y la gama inicial de los temas, entonces se van a observar las causas del problema. Y hay un momento en que están llegando a los cambios, a lograr los cambios que han identificado en el proceso de fijar las metas. Y entonces sabrán de que el equipo, la utilidad del equipo tal como está conformado ya se ha cumplido y que ahora hay que transformarlo, ya sea reorganizando los miembros y enviarlos a otros equipos o sencillamente disolviendo el equipo. Participa ahora en esta videoconferencia el Instituto de Bachilleres del Estado de Sinaloa, desde Guamúchil, en Sinaloa. Lo escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días.
Habla el profesor Albano Espinosa Pinzón del Colegio Bachilleres, zona 03, Guamúchil, Sinaloa. Bueno, siguiente pregunta, es para el señor Spain. ¿Dónde debe darse de manera inicial, dónde nos recomendaría dar inicio sobre la evaluación o valoración del proceso del trabajo en equipo cuando limitantes de tiempo y recursos están presentes y de manera muy notoria? Where should you start to measure? ¿Dónde empezar? Is that the question? Where we start the process. ¿Podría repetirle, Mónica? ¿Era dónde empezar el proceso? ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Podría usted repetir la parte de la pregunta de dónde comenzar el proceso? Sí, buenos días, sí. Mire, ¿en qué momento es el punto más recomendable para hacer una valoración del proceso, del trabajo en equipo, cuando se trabaja con limitaciones de tiempo y de recursos? Okay. Gracias. Básicamente esto lo dicta la necesidad de cooperar entre los grupos y los individuos. Y esto no se puede lograr por un individuo solamente cuando no hay el tiempo o los recursos necesarios para producir los resultados deseados. Así que lo que se puede empezar a evaluar esto es en términos mensurables, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es la problemática? ¿Qué está ocurriendo que ustedes están tomando como un problema o una oportunidad? ¿Cuáles son las personas que están en riesgo aquí? ¿Dónde está ocurriendo? ¿Cuándo empezó? ¿Con cuánta frecuencia ocurre? ¿Y cuáles son las consecuencias que se podrán medir? Y cuando uno examina una declaración que contesta a cada una de estas preguntas o interrogantes, entonces sabemos cuál es el nivel de cooperación y hasta qué punto está aplicado y cuál sería el resultado. Tenemos otra llamada de México, viene de Macuspana, en Tabasco, Cementos Apasco S.A. Lo escuchamos. Gracias. ¿Qué pasos debe seguir una organización para pasar del sistema tradicional de trabajo al sistema de equipos de trabajo? Los pasos iniciales al examinar a nivel de la gerencia sobre tiene que ver con la naturaleza de sus metas, y el examen de las metas